Buenas tardes. Nada, como os prometí la semana pasada, voy a grabar un pequeño vídeo explicando un poco las masas patrimoniales, ¿vale? Es verdad que la semana pasada tuvimos clase y que muchos de ustedes tienen los conceptos ya más o menos claros, pero como surgieron dudas y preguntas, pues nada, me gustaría en un par de minutos aclararos un poco el tema de las masas patrimoniales y los elementos patrimoniales. Bien, el primer concepto que quiero que se recalque y que quede claro es el concepto de patrimonio, ¿vale? El patrimonio de una empresa. El patrimonio, ya dije el otro día que es un concepto un poco más diverso a lo que nosotros usamos coloquialmente a la hora de referirnos a patrimonio, ¿vale? Contablemente el patrimonio está compuesto de tres elementos, que son los bienes, ¿vale? Bienes que pueden ser bienes tangibles, es decir, bienes que se pueden percibir por los sentidos, son bienes que se pueden medir, que se pueden pesar. Por ejemplo, un bien tangible sería una maquinaria, un edificio, la mercancía, elementos de oficina, un ordenador. Esos serían bienes tangibles. Y después también están los bienes intangibles. Son bienes que no se pueden percibir por los sentidos, que no se pueden pesar, que no se pueden medir, pero que sí tienen un valor económico. Se pueden valorar económicamente y también pertenecen a la propiedad de la empresa. Estamos hablando, por ejemplo, de una marca comercial, de un logotipo, de una aplicación informática, ¿vale? Aquí está muy claro lo que es un bien tangible, por ejemplo, el ordenador, y un bien intangible que es la aplicación que tengo instalada en el ordenador. ¿De acuerdo? Por tanto, patrimonio, hemos dicho que son los bienes, son los derechos, ¿vale? ¿Y qué son los derechos? Los derechos son deudas que tienen con nosotros. Deudas que tienen con nosotros, por ejemplo, los clientes que nos deben dinero. Por ejemplo, deuda que tienen con nosotros alguna administración. Imaginarse que Hacienda nos tiene que devolver todavía algo de dinero por un impuesto, por la razón que sea, ¿vale? Sería un derecho. Imaginarse que una empresa nos debe dinero por algún motivo, ¿vale? Son derechos de cobros que también está dentro del patrimonio. Y por último, dentro del patrimonio también están las obligaciones, ¿vale? Las obligaciones. Y en el término de las obligaciones siempre surge una pregunta, ¿no? Porque hay obligaciones exigibles y obligaciones no exigibles. Y muchas veces, mientras que las obligaciones exigibles se entienden fácilmente, son las deudas que tenemos nosotros con acreedores, con proveedores, con bancos, con administraciones públicas, con Hacienda, con ayuntamientos, ¿vale? Esas se suelen entender fácilmente. Las obligaciones no exigibles cuestan un poco más, ¿vale? Porque es un concepto que a veces nos cuesta entender en la vida empresarial. Bien, cuando varias personas conforman una sociedad y deciden crear una empresa, cada una hace una serie de aportaciones individuales que lo hacen en nombre de la nueva empresa societaria, ¿vale? Esas aportaciones, que suelen ser en dinero o que se valoran en dinero, realmente es una deuda que la nueva empresa ha contraído con sus socios. Lo que ocurre que, a diferencia de las deudas, de las obligaciones exigibles, estas el socio nunca se la va a exigir a la empresa. Y cuando se la exija, por ejemplo, cuando un socio se vaya de la empresa, un socio decida vender sus acciones, hay mecanismos para que la empresa recupere vía entrada de nuevos socios o vía que socios que ya están adquieran una parte mayor de la empresa recupera ese dinero. Por tanto, siempre son obligaciones que muy difícilmente van a ser exigibles, ¿vale? Por tanto, hay que diferenciar obligaciones exigibles, la que tenemos con terceros, ya sean otras empresas, la administración, Hacienda, etcétera, con las obligaciones que tenemos internas con nuestros propios socios, que esas serán obligaciones no exigibles, ¿vale? Por tanto, podemos decir que el patrimonio está conformado por derechos, obligaciones y por bienes. Esos tres elementos patrimoniales se van a dividir en masas patrimoniales, ¿vale? Una masa patrimonial que conformará el activo, ¿vale? Que está compuesto de los bienes y los derechos, ¿vale? Por tanto, el activo, bienes y derechos. Después estará el pasivo,
que está compuesto por las obligaciones exigibles, con las obligaciones que tenemos con terceras personas, con una tercera parte, bien con otras empresas, bien con las administraciones, bien con las entidades de crédito, ¿vale? Obligaciones exigibles. Y después está el tercer elemento, que son el patrimonio neto. La tercera masa patrimonial, que es el patrimonio neto. Son las obligaciones que tenemos con nuestros propios socios, ¿vale? Y son obligaciones no exigibles, ¿de acuerdo? Bien, por tanto tenemos por un lado el activo, que hemos dicho que es los derechos y los bienes que conforman la parte de la actividad económica de la empresa. Nosotros vamos a desarrollar nuestra actividad económica en función al activo que tengamos, ¿de acuerdo? Pero este activo se tiene que financiar de alguna forma. Bien se financiará con parte que venga, deudas que tengamos con terceros, pasivos, o bien se financiará con nuestro patrimonio neto, es decir, con las aportaciones que nos hagan los socios, ¿vale? Parte financiera, patrimonio neto y pasivo, parte económica, el activo. Bien, pues aquí se establece la primera equilibrio patrimonial muy importante en la contabilidad. En la contabilidad vais a ver que existen diferentes igualdades que se tienen que cumplir siempre. Bueno, pues una de ellas es que la parte económica, el activo, tiene que ser igual a la suma de la parte financiera, la suma del pasivo más el patrimonio neto. ¿De acuerdo? Bien, algunas cuentas o algunos elementos patrimoniales que pertenecen al activo. Bien, pues al activo pertenecen todas las propiedades que tenga la empresa. Yo te digo que puede ser el mobiliario, la maquinaria, la mercadería, el dinero que tengamos en el banco, el valor que tenga nuestra marca, el valor que tenga nuestro logotipo, el valor que tenga alguna patente, ¿vale? Alguna aplicación informática que hayamos desarrollado. Todo eso será activo. ¿Qué cuentas son las más importantes en el pasivo? Pues las cuentas que tengamos con proveedores que no hemos pagado todavía, con entidades bancarias que tengamos un crédito pendiente de pagar a corto o a largo plazo, ¿vale? Acreedores que tengamos que también le debamos dinero, todo eso son parte del pasivo. ¿Qué cuenta más importante estará en el patrimonio neto? Pues las cuentas, por ejemplo, de capital social, que son las aportaciones que hacemos los socios. Por ejemplo, otra que puse como ejemplo el otro día en la clase, que son las reservas. Las reservas son una serie de cantidades que por ley no podemos repartir como beneficio, ¿vale? Al final de año, el 31 de diciembre, cuando cerramos las cuentas, una parte del beneficio que obtiene la empresa se tiene que quedar obligatoriamente dentro de la empresa, ¿vale? No se reparte entre sus socios. Ese concepto se llama contablemente reservas, que pueden ser voluntarias porque nosotros la queramos así o legales porque la ley lo marca. Bien, pues la cuenta de reserva es otra cuenta, por ejemplo, de patrimonio neto. ¿De acuerdo? Por tanto, como primer resumen de lo último que vimos en la clase anterior, espero que, bueno, con esta explicación breve quede un poco claro lo que son las masas patrimoniales, el concepto de patrimonio, que es el conjunto de bienes, derechos y obligaciones, que los bienes pueden ser tangibles o intangibles y que las obligaciones pueden ser exigibles o no exigibles, ¿vale? Dentro de las obligaciones exigibles, pues son aquellas que tenemos contraídas con terceras personas me refiero a otras empresas, a bancos, etcétera, etcétera, y el pasivo no exigible es aquellas deudas que la empresa tiene con sus propios socios, ¿de acuerdo? Bien, el activo es la parte económica de la empresa, el pasivo y el patrimonio neto, la parte financiera. Y ambas contablemente tienen que ser iguales. Es decir, que al final de año, cuando yo sume todas las cuentas, todo el valor de mi activo, tiene que ser igual, obligatoriamente igual, a la suma del pasivo más el patrimonio neto. ¿De acuerdo? Este es el primer paso importante que tenéis que entender para después poder desarrollar un poco más conceptos contables un poco más complicados y podáis seguir entendiendo lo que es la contabilidad. ¿Vale? Os subo este vídeo y espero vuestras respuestas. Un saludo.